Muy bien, buenas noches para todos. Siempre es una alegría y un privilegio y a la vez una responsabilidad, como decimos, el poder compartir la palabra de Dios. Y vivimos unos tiempos complejos, ¿no? Como recordaba Gustavo durante la dirección. Y está bueno que estemos orando, ¿no? Porque allí donde se está desarrollando la guerra hay hermanos nuestros, ¿eh? Hay hermanos nuestros que están sufriendo, que están pasando momentos difíciles, que se han decidido quedar a ministrar a los que están, ¿no? A compartir el Evangelio, a compartir la palabra de Dios con los hermanos, ¿no? Y tenemos que estar orando por ellos, estarlos sosteniendo en oración. También durante la dirección decía Gustavo acerca del mundo y las cosas que pasan en el sistema del mundo, ¿no? Y yo traía para compartir con ustedes algo que tiene que ver con ese tema. El mundo tiene sus propios valores, ¿no? Tiene sus propios modelos, sus paradigmas, podríamos decir, ¿no? Que trata de proclamar para que todos entendamos qué es lo importante y qué no para el mundo, y que nos amoldemos a eso. Y bueno, todos estamos recibiendo todo el tiempo influencia de los que nos rodean, de los medios de comunicación, que nos dicen cómo debemos vivir, qué es lo importante, qué es lo que debemos valorar. Pero el Señor Jesucristo, en su palabra, nos habla directo al corazón y nos dice y nos habla de otros valores, de los valores del reino de Dios. Y es un tema tremendamente amplio que no vamos a tocar en profundidad, pero sí quiero hablarles acerca de tres valores y antivalores, si se quiere, porque para el mundo capaz que son antivalores lo que vamos a estar compartiendo, ¿no? Pero para nosotros son valores del reino de Dios. Y lo vamos a ver a forma de contraste, contrastándolo con lo que el mundo, el sistema de este mundo nos plantea como importante y como valorable. Y pensaba en el primer contraste, podríamos decir, rebeldía versus arrepentimiento. Rebeldía. La rebeldía en este mundo muchas veces es considerada como un valor, como algo positivo. Inclusive pensaba, cuando en la jerga futbolística, ¿no? Cuando un equipo se levanta de un resultado desfavorable, lo hace con rebeldía, y los periodistas deportivos hablan de eso como algo positivo, con una connotación positiva, ¿no? Desde la política también se habla de rebeldía como una forma de encarar la vida política con una connotación positiva. El otro día me hacía acordar mi hija de que había una serie que ella no existía todavía cuando estaba esta serie, pero se llamaba Rebelde Way, ¿no? O sea, algunos se acuerdan capaz, ¿no? Era de una serie de adolescentes que eran mucho más inteligentes que sus padres, ¿no? Sin duda, y exitosos, ¿no? Y eran rebeldes. Y ese era proclamado como un camino a seguir, ¿no? La rebeldía como un camino a seguir. Alguien rebelde, alguien obstinado, alguien que quiere hacer lo que quiere hacer y quiere salirse con la suya, ¿no? Es visto como alguien seguro de sí mismo, que se sobrepone a los obstáculos, que quiere tener éxito y lo persigue, ¿no? Lucha por eso. No se detiene, marcha hacia adelante y sin pedir permiso y sin pedir perdón va haciendo lo que le parece. Eso es el rebelde. Recordaba un poema de Serafín J. García, que lo conocemos por la canción, ¿no? Que dice Orejano. ¿Conocen el Orejano? Al final termina diciendo así: por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de verme orejano. Orejano quiere decir sin marca de propiedad. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco. Y voy por los rumbos, clareaos de mi antojo, y a nadie preciso para hacerme vaqueano. Vaqueano es conocedor del camino del terreno, ¿no? No preciso a nadie, hago lo que quiero. Voy
según mi antojo, rebelde, podríamos decir cimarrón, ¿no? Eso era lo que estaba proclamando acá este poeta uruguayo. Y es cierto que la rebeldía y la obstinación nos puede llevar muy lejos, y también nos puede llevar lejos a la gente que nos rodea. Y yo estaba viendo y estudiando algunas frases de una persona muy obstinada. A ver qué les parecen estas frases, ¿no? Dice, una de esas frases de esta persona dice: podemos hundirnos, pero nos llevaremos un mundo con nosotros. Otra frase dice: Dios sabe que yo quise la paz. Y la tercera frase dice: después se arrepiente uno de haber sido tan bueno. ¿Y saben quién dijo estas frases? Parece, alguna de ellas podría haber sido dicha por un premio Nobel, ¿no? Dios sabe que yo quise la paz, ¿no? Me arrepiento de haber sido tan bueno. Pero fue dicho por Adolfo Hitler, la persona que popularmente se admite como de las peores personas de la humanidad de los últimos 100 años, por lo menos, ¿no? Y ese era el concepto que él tenía de sí mismo. Es asombroso esto, ¿verdad? Pero es así. Es un obstinado que llegó muy lejos, ¿no? Pero no fue y no es el único en su clase, ¿no? Todos nosotros tenemos esa impronta de rebeldía, de obstinación. El arrepentimiento es visto en el mundo como una señal de debilidad. Ustedes nunca van a escuchar a un político que diga: me arrepiento de tal cosa que hice, porque eso nos lleva a rédito, ¿no? Le lleva a perder votos. Mejor decir: no me quedó otra, tuve que hacer esto de esta manera, y en realidad la culpa es de la oposición. Todos van a decir eso, ¿no? Y no arrepentirse de lo que hicieron mal. Ahora, esa manera de pensar está en vos y está en mí también, ¿no? El primer hombre, cuando pecó, cuando desobedeció a Dios y fue llamado a declarar por Dios, ¿qué dijo? La mujer que me diste. No es mi culpa, es tu culpa, de última, porque me diste a esta mujer que me llevó a esto. No reconoció, no se arrepintió, por lo menos en ese momento, y fue para su ruina. Ahora miren lo que dice Lucas 13, 1 al 5. El Señor Jesús recibió una información acá. No era como ahora que uno prende la televisión y tiene el informativo, sino que las informaciones y las noticias corrían de boca en boca. Y dice acá: en esos días, la voy a leer en la versión NTV, dice: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Y por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Había habido una serie de tragedias allí en el entorno de donde Jesús estaba, ¿no? Jesús le dice: miren, no piensen que a los que le pasó esto y aquello eran peores que ustedes y por eso le pasó eso. No es así, ¿no? No es así. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven a Dios, también perecerán, decía Jesús. ¿Saben? El arrepentimiento es un valor fundamental en el cristianismo. No es algo trivial, es algo crucial, fundamental, que las Escrituras se ocupan de resaltar. Ahora, a nadie le gusta admitir que se ha equivocado, ¿verdad? Que ha metido la pata, que ha hecho mal las cosas, que ha errado. Pero admitir que uno ha errado, que ha estropeado su vida, es fundamental para la salvación. Es imprescindible. Sin arrepentimiento no hay salvación. Eso nos enseña la Escritura. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es ser convencido de la realidad de mi pecado, rechazarlo, renunciar a él y volverme a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Arrepentirse bíblicamente no es solamente sentirse mal por algo que uno ha hecho, sino que implica la idea de volverse
a Dios, de dar un giro de 180 grados en el camino que uno traía. Así como hizo el hijo pródigo de la parábola, ¿se acuerdan? Fue hacia la provincia apartada, se apartó de la casa del padre, hizo cualquier cosa y cuando estaba ahí queriendo comer de la comida de los chanchos, dijo, ¿qué estoy haciendo? Voy a volver. Voy a decirle a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No había excusas, era solamente reconocimiento. Y allí emprendió el camino hacia el Padre y recibió el perdón. Eso es arrepentirse. La otra opción es ignorar nuestro pecado, minimizar nuestro pecado, justificarnos por nuestro pecado o trasladar la culpa a otros. Y esas son formas de no arrepentirse, pero eso no da un buen resultado espiritualmente. Arrepentirse entonces es uno de los pilares de la salvación. Jesús predicaba así, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en la buena noticia. Pero arrepentirse no es solamente necesario para nacer de nuevo, para ser hijo de Dios, para recibir el perdón y la vida eterna, sino que el arrepentimiento es necesario para toda nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque seguimos pecando y tenemos que seguir volviendo a Dios, volviéndonos a Dios una y otra vez de nuestro camino que hemos errado, al trono de la gracia, a el Señor Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Querido, ¿hay pecado en tu vida? ¿Hay pecado no arrepentido? ¿Hay pecado no confesado? ¿Oculto? Sácalo de tu corazón, como mala hierba. Hay que cortarlo de raíz y abandonarlo. Un arrepentimiento genuino implica que uno admita su responsabilidad, que ha estropeado las cosas y que es su responsabilidad, mi responsabilidad. Así como hizo Zaqueo. Zaqueo es un buen ejemplo de arrepentimiento, ¿no? Zaqueo era un publicano, un pecador, un hombre que amaba el dinero, que sustraía a su pueblo riquezas, pero cuando se encontró con Jesús y Jesús le dijo, tengo que comer en tu casa, y le recibió en su casa, no solamente le recibió en su casa, sino que le recibió en su vida, como Salvador, como Señor. ¿Y qué dijo? Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Verdadero arrepentimiento. Lo reconoció como Señor. Reconoció su pecado, que era el amor al dinero, y dijo, bueno, la mitad lo voy a dar todo a los pobres. Ya no va a ser mi Dios. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a dar por 4 veces, multiplicado por 4. Ahora voy a seguir al Señor. Eso es verdadero arrepentimiento. Volverse totalmente de su mal camino, volverse al Señor. Si has de crecer como cristiano, si hemos de crecer como iglesia, no podemos admitir el pecado en nuestra vida y en medio nuestro. Y el único remedio para el pecado es Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si estás viviendo en rebeldía y en obstinación, volvete de eso. Te va a destruir. Arrepiéntete. Hay que vivir en arrepentimiento, volviendo y vuelto hacia el Señor siempre. Ese es el primer contraste, rebeldía versus arrepentimiento. ¿Cuál es el valor que destaca la Escritura? El arrepentimiento, el volvernos a Dios. Pero traigo otro para pensar. Y podríamos decirle felicidad o búsqueda de la felicidad versus búsqueda del propósito de Dios. Ahora vamos a tratar de explicar esto. ¿Vieron que todo el mundo parece estar buscando la felicidad? ¿No? Cada uno busca su propia felicidad y lo busca a su manera. El hombre moderno quiere ser feliz, ¿verdad? Quiere ser feliz. Las nuevas generaciones quieren hacer lo que les gusta, ¿no? En algunos lugares, en algunos ámbitos de trabajo,
Cuesta que, por ejemplo, algunos jóvenes trabajen los domingos, trabajen los sábados, trabajen los feriados rojos, los feriados negros, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que les gusta, ¿no? No quieren invertir de repente ese tiempo en algo que más allá le va a dar, o sea, a tiempo le va a dar un rédito, sino que es el aquí y el ahora. El mundo proclama que la felicidad se obtiene de hacer lo que a uno le gusta, de tener un buen pasar, de seguir tu corazón, de ser libre. Así que cada uno define individualmente qué es lo que lo hará feliz. Esto según el pensamiento del mundo, ¿verdad? Si te gusta, hacelo, dice el mundo. Esto lo vi escrito en la Rambla hace 2 o 3 días, ¿no? Si te gusta, hacelo. Si lo sentís, hacelo. Son claves para entender esta forma de pensar, ¿no? No te reprimas en nada, porque si no vas a ser un infeliz, ¿no? Si sentís que ya no amás a tu cónyuge, y bueno, buscá el amor por el otro lado, ¿no? No importa que hayas una vez prometido otra cosa. Ya está, ¿no? Si te sentís atraído por el mismo sexo, no te limites. Seguí tus pasiones, si no vas a ser un infeliz, ¿no? Y tantos ejemplos que podríamos dar, ¿no? Ahora, en esta manera de pensar me pregunto qué es lo que uno tiene que hacer cuando odia a su jefe, por ejemplo. Lo tendría que matar, ¿no? A las autoridades. Si vivo para ser feliz, eso va a condicionar mis decisiones. ¿Por qué no tener relaciones antes y fuera del matrimonio si mi objetivo es mi satisfacción y mi deleite? ¿Por qué no? ¿Por qué no malgastar en entretenimiento y en placeres toda plata que pasa por mi mano si mi objetivo es pasarla bien? Si lo prioritario de mi vida es la felicidad, mis decisiones las voy a tomar conforme a eso. ¿Saben? Esta filosofía no es nueva, ¿no? Los griegos, había una corriente que se llama los epicúreos, ¿no? Y tenían una frase que decía así, que Pablo la usa, dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos, decían los epicúreos, ¿no? O sea que si la vida es tan breve y no tiene ningún propósito, vamos a pasarla bien, decían los epicúreos, ¿no? Y esa es la manera de pensar de este mundo. Dice, solo se vive una vez. Y eso justifica cualquier acción que sea para mi propio placer y satisfacción. Ahora, saben que los creyentes también estamos influidos por esta manera de pensar, ¿no? Hoy en día, si le preguntamos a un número de creyentes para qué viven, cuál es su objetivo en la vida, yo creo que muchos nos dirían, yo quiero ser feliz, ¿no? Yo vivo para ser feliz. Y no nos parece mal, no suena tan mal. Uno podría decir, bueno, ¿es que acaso Dios no quiere que yo sea feliz? Y saben, esa pregunta no es tan fácil de responder, porque podríamos decir, bueno, sí y no, porque depende de lo que estés pensando, que es la felicidad. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, es cierto que Dios quiere nuestro bien y nuestro gozo, pero no a la manera del mundo, ¿eh? Dios, querido, no quiere que tú seas feliz a tu manera. La Biblia no nos enseña eso, ¿no? Dios no quiere que tú seas feliz a tu manera. Es más, Dios sabe que Dios sabe que tú nunca podrás ser feliz a tu manera. Y eso es importante saberlo. Los parámetros de felicidad de este mundo nunca van a poder completarnos, ¿no? El dinero, el poder, la belleza, el prestigio, el buen pasar, los logros personales, las relaciones, son lo que el mundo ofrece, pero no puede llenar nuestra alma. Dios sabe, porque Dios nos creó, que lo único que puede completarnos, llenarnos, es Él, es su presencia, es Dios. Agustín de Hipona escribió así, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Una gran verdad, ¿no? Si yo te pregunto, ¿Jesús era feliz? Pensalo, no respondan, ¿no? ¿Jesús era feliz? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice en Juan 4, 31 al 34,
cuando fueron a buscar comida los discípulos y estaban allí en Samaria y Jesús habló con una mujer samaritana y de pronto vinieron trayendo comida y Jesús no comía y dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué era lo que llenaba a Jesús? ¿Qué era lo que le llenaba de satisfacción? Era hacer la voluntad de Dios y acabar su obra, cumplir la misión que Dios tenía para él. Vivir para el propósito divino era lo que llenaba de satisfacción el interior de Jesús. ¿Saben? Cuando el hombre, y la mujer, no hablando genéricamente, cuando el hombre vive para ser feliz, todo vale con ese fin, ¿no? El hombre deja de tener un propósito trascendente. Con el fin de obtener su propia felicidad, seguirá el camino de sus pasiones, de su corazón, que es pecaminoso y perverso, ¿verdad? Pero cuando el hombre vive para la gloria de Dios, vive para el cumplimiento del plan de Dios para su vida, su propósito es trascendente. Su fin no es la satisfacción aquí y ahora, sino cumplir la voluntad de Dios para su vida. Y esa voluntad de Dios va a guiar sus pasos, va a guiar sus decisiones, van a estar alineadas con Dios y no con sus pasiones o sus pecados. Es más, va a estar dispuesto a aceptar cierto grado de sufrimiento, el que Dios quiera. ¿Por qué? Porque va a cumplir el propósito de Dios y el propósito de Dios hace que ese sufrir valga la pena. Cuando Dios te salvó, lo hizo con un propósito. Te salvó para que le des gloria. Te salvó para que seas santo. Te salvó para que le conozcas a Él. Te salvó para que ocupes un lugar en la obra que Él está haciendo. Y de esa manera, yo dejo de ser el centro de mi vida y pasa a ser Dios el centro de mi vida. Yo dejo de ser lo más importante en el mundo y pasa a ser Dios lo más importante de todo, el soberano. Algunos creyentes parecen creer que Dios existe para darle felicidad, pero eso no es bíblico. En realidad, tú existes para la gloria de Dios. Eso es lo bíblico. No es al revés. Por lo tanto, no debo vivir buscando la felicidad, sino buscando el propósito de Dios, como hizo Jesús. Eso va a ser tu comida, tu satisfacción. Y en el camino al propósito de Dios vas a encontrar la bienaventuranza. ¿Pero qué buscando? ¿La felicidad? No, buscando la voluntad de Dios. El todo del hombre es tener a Dios en su vida, conocerle a Él, darle gloria a Él. Es en el conocimiento de Dios, en la santificación, en la fidelidad, en el servicio que llegás a ser una persona bienaventurada, dichosa. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, la conclusión es esta. Si buscas la felicidad a tu manera, no vas a encontrar la felicidad. Si buscas a Dios y que Él sea el todo en tu vida, vas a encontrar a Dios. Él, el supremo bien, el conocerle a Él. Y por añadidura vas a tener su gozo y vas a tener su paz. Dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Así que no busques tu felicidad a tu manera, busca el propósito de Dios para tu vida y eso será tu satisfacción. Y el último contraste que tenía podría definirse así: autosuficiencia versus debilidad. Autosuficiencia versus debilidad. El hombre moderno busca el poder, ¿verdad? La fuerza.
estamos viendo ahora momentos dramáticos, ¿no? En que el hombre manifiesta la búsqueda de poder, de dominación, ¿no? ¿Cuál es el héroe de la película? El que no depende de nadie, el que se maneja solo, el que no tiene errores, que no tiene puntos flacos, no tener debilidades. Esa es la búsqueda. Ser alguien que no depende de otros y mucho menos de Dios. Entonces vive haciendo alarde de sus logros personales, de sus títulos, de sus credenciales. Muestra tener todo bajo control. Es autosuficiente. El hombre moderno y la mujer quiere ser o quiere mostrarse como autosuficiente, aunque las consultas de la salud mental están repletas más que nunca. El hombre moderno dice ser autosuficiente. Ahora, ¿saben? Una parte del mundo cristiano también se ha creído esta mentira del sistema, ¿no? Dicen, si tú lo crees y lo declaras, lo vas a tener. Tenés poder, hay poder en vos, ¿no? Apuntá a ser un líder exitoso, un influencer, que se las sabe todas. Los líderes tienen que tener ese aire de invulnerabilidad, ¿no? Como una especie de estrella de cine, ¿no? Que no se vaya a saber y a filtrar que tienen alguna lucha personal. Aún nos hemos hecho una farándula de cantantes cristianos, ¿no? Una necedad total, ¿no? Imitando al mundo. Ahora, esto también, mis queridos hermanos, es una idea antibíblica, ¿no? Porque la autosuficiencia no es un valor cristiano. No es, ¿no? Dios quiere que seas débil. ¿Sabías eso? ¿Sí? ¿Cómo? Dios quiere que seas débil. Es más, Dios sabe que eres débil. Lo que Dios quiere que tú también lo reconozcas, lo sepas, que seas consciente de tu debilidad. Porque cuando nos creemos fuertes es que quedamos anulados en lo que es la obra de Dios. Y cuando nos sabemos débiles es que Dios nos puede usar. Como dice aquella frase, nadie es demasiado pequeño para ser usado por Dios, pero sí puede ser demasiado grande para que Dios lo use. ¿Cómo llegamos a la salvación? ¿Por ser fuertes? Claro que no. Por reconocer nuestra debilidad, por sabernos pecadores. Por reconocernos enfermos, fuimos al médico. Por reconocernos pecadores, fuimos al Salvador. Dejamos nuestro orgullo a un lado y le dijimos, Dios, eché a perder mi vida. Me voy al infierno, me estoy condenando. Sálvame. No fuimos autosuficientes, ¿no? Dependimos de Dios. ¿Y por qué creemos que el resto del camino va a ser distinto? No lo va a ser, ¿no? Segunda de Corintios 12. Habla el apóstol Pablo y dice el versículo 1 al 10, ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo estaba siendo atacado, ¿no?, en su ministerio. En ninguna carta de Pablo como segunda de Corintios él abre su corazón de lo que le pasaba. Y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte. Este pasaje es realmente revelador, ¿no?, para nosotros. Nos hace meditar en que las debilidades que tú tienes, que yo tengo, no son algo que Dios quiera quitar de nuestra vida. ¿Te das cuenta de eso? Pablo no era alguien debilucho, ¿saben? Pablo había resistido cualquier cantidad de situaciones difíciles. En un momento lo apedrearon, ¿no? Le tiraron piedras en la cabeza, estamos hablando, ¿no?, y en todo el cuerpo. El tipo, cuando se levantó, siguió predicando, ¿no? Él no era alguien pusilánime, alguien que se achicaba con cualquier cosa. Pero algo había pasado aquí, después de haber tenido esta revelación de Dios, de haber estado de alguna manera viendo y oyendo las cosas que estaban en la presencia misma de Dios en el cielo. Dios permitió que un mensajero de Satanás, que no sabemos bien qué es, ¿no?, le abofeteara cada tanto, ¿no? No sabemos qué es, si era algo físico, algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, de la visión, otros dicen otras cosas, realmente no sabemos lo que es, pero tiene que haber sido algo muy pesado, hermanos, porque Pablo no era un hipocondríaco, no era alguien que se achicaba ante la primera o la segunda, ¿no? Y 3 veces rogó a Dios, Dios, sacame esto. Si me sacaras esto, yo te podría servir mejor. Si me sacaras esto, yo tendría otra libertad para hacer otras cosas. ¿Y Dios qué le dijo? No, Pablo, no. Eso lo mandé yo. Es para que no te exaltes. Es para que reconozcas tu debilidad. Es para que te sepas necesitado y me busques. Y que tu poder, en realidad, sea mi poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el Señor. Así que muchas veces Dios va a dejar esas debilidades en nuestra vida para que le busquemos más intensamente, para que no desperdiciemos nuestra vida siendo ilusoriamente autosuficientes. Si yo me creo fuerte, no voy a recurrir a Dios. Si yo creo que la lucha es pan comido, que ya está ganada, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a depender de Dios? En cambio, si me doy cuenta cuán débil soy, cuán insuficiente, cuán impotente es lo que tengo para ofrecer, voy a buscar a Dios. Y en eso de depender de Dios y de su gracia, Él me va a dar su poder. Ahora, ¿qué son estas debilidades a las que se refiere Pablo? No se refiere a debilidades morales, ¿saben? No está diciendo Pablo acá, yo tengo un problema con la lujuria, es mi debilidad. No está hablando de esas debilidades. Yo tengo un problema con el enojo, es mi debilidad. No dice eso, ¿no? No dice eso. No son debilidades morales. No son tendencias pecaminosas, ¿no? Son condiciones en nuestra vida que nos hacen recordar lo frágiles que somos. Se refiere a ese tipo de situaciones dolorosas, difíciles, incómodas, que nos limitan en algún sentido. Puede ser una situación personal, familiar, laboral, ministerial, una discapacidad, una enfermedad, cualquier cosa que nos recuerda cuán débiles somos. Y Pablo en el pasaje menciona algunas de ellas, ¿no? Dice, me voy a gloriar de mis debilidades. Dice, en afrentas. Afrenta quiere decir insulto, herida, ¿no? Que él había sufrido muchas afrentas, muchas heridas en su ministerio. Pero él dice, bueno, si el Señor las permite. Dice, en necesidades. Y Pablo había sufrido necesidades materiales muchas veces. Dice, ¿se acuerdan cuando dice, en todo y por todo estoy enseñado, sé padecer necesidad, sé tener abundancia? Había padecido hambre en algún momento. Y capaz que también necesidades emocionales, de amistad, ¿no?, de compañía. Dice, en persecuciones. En esa misma carta de 2 Corintios dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y dice después ese versículo, en angustias. Y angustias es una palabra que viene de
angostura, ¿no? De cuando uno pasa por ese cuello de botella, esa situación extrema, crítica, que le recuerda a uno que es solamente un hombre, ¿no? Estas cosas le recordaban a Pablo que era un vaso de barro, como él lo dice también, ¿no? Un vaso de barro. Y le hacían depender más de Dios. Ahora, querido, yo pensaba, ¿no? Tantas veces oramos por nuestras debilidades, ¿verdad? ¿No te pasa eso a vos, hermano? Tantas veces oramos por nuestras debilidades. Dios, sacame esta debilidad. Y no está mal orar por eso. Pablo lo hizo. Pero a la tercera vez parece que se dio cuenta, ¿no? Que no iba a sacar Dios esa debilidad. Y tenemos que meditar en eso que le pasó a Pablo. ¿Y qué pasa si en realidad esa debilidad que yo percibo en mi vida fue Dios que la colocó allí? Y Él me dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es suficiente con mi gracia. Esas oraciones en las que pedimos que Dios nos quite esa debilidad y no lo hace, pueden producir dos cosas en nosotros. Si las tomamos mal, pueden producir amargura. Amargura, resentimiento, a veces enojarnos con Dios. A veces nos volvemos cínicos, ¿no? Ya como que una vida espiritual fría, ¿no? En la periferia, ¿no? Porque no estamos encarando bien esa debilidad. Dice, bueno, Dios no me responde, yo con esto no puedo hacer nada, ¿no? Y bueno, quedo anulado, quedo a un costado, ¿no? Pero la otra manera de encarar nuestras debilidades es como lo hizo Pablo aquí, ¿no? Dice, bueno, yo ya oré, Dios no me quitó esto, Dios lo deja. Bueno, Dios lo deja por mi bien. Dios lo deja porque tiene un propósito. Permanezco con Dios. Sigo con Él. Sigo para adelante. Sigo confiando en su amor y en su misericordia. Sigo agradeciendo todo lo que Él ha hecho por mí. Aun si a partir de este momento de mi vida todo saliera mal, yo tengo que agradecerle a Dios porque Él me salvó, porque voy al cielo con Él, porque ya no voy al infierno, a la condenación. Seguimos agradecidos, seguimos expectantes, seguimos confiados en Él, en su gracia, y entonces el Señor nos fortalece, ¿eh? Él puede obrar y valiéndose de esa debilidad, bendecir a nosotros y a otros. Y encontramos entonces una fortaleza que no es de este mundo. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El miércoles veíamos la historia de David. David era débil. Él sabía que físicamente no podía contra ese paladín. Es un hombre gigante, alto, ¿no? Casi 3 metros de altura. Un hombre que había estado guerreando toda su vida. Todos los hombres de Israel temblaban cuando escuchaban su desafío. Pero David vio a Dios. Dijo, ¿quién es este? Para desafiar los escuadrones del Dios viviente. El Dios que está conmigo. Y él fue a pelear por la gloria de Dios. Él era débil, pero su poder, el poder de Dios, se manifestó en su debilidad. Gedeón era débil, ¿verdad? Dice, ¿quién soy yo? De la familia más pequeña de Israel. Pero fue fortalecido por Dios para vencer a los madianitas. Solamente con 300 hombres, un ejército de miles, y sin sacar la espada. Y Moisés era un viejo de 80 años, cuando fue llamado a liberar a Israel de los egipcios. Y Pedro, cuando fue llamado por Jesús y le dijo, pacienta mis ovejas, pacienta mis corderos, y bueno, y él le había negado.
se había dado cuenta de que no podía con su propia fuerza, con su propio ímpetu, con su propia personalidad. No era así, era dependiendo del poder de Dios. Y ese, queridos hermanos, es el modo de operar de Dios. Si ustedes ven la Escritura, lo van a ver una y otra vez. Él usa vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no del instrumento. Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, querido hermano, si Dios te está haciendo débil, es porque Él desea usarte para bendecir a muchos. Así que no busques más la autosuficiencia, porque es una mentira del sistema. El mundo es lo que proclama, pero es una mentira. El hombre no fue hecho para ser autosuficiente, sino dependiente de su amante creador. Y las debilidades en tu vida están puestas allí para que busques a Dios, para que conozcas más a Dios, para que te recuerden quién eres y para que dependas de Él. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Recordaba esa canción vieja que dice esta gran verdad: en dolor y aflicción aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Dios. En dolor y aflicción, confiado en su palabra, sigo yo. He vivido días amargos, con preguntas sobre el mañana, muchas veces sin saber qué hacer. Pero en cada prueba Dios me daba su amor y me enseñaba que debía hacerme fuerte en Él. Gracias Dios por las montañas, te doy gracias por los valles, las furiosas tempestades que pasé. Si no lo hubiera vivido, jamás lo hubiera entendido cómo Cristo todo puede resolver. Su gracia es suficiente, mi hermano. Así que tenemos que llegar a ese gozarnos en nuestra debilidad, que Dios la puso ahí para que su poder se manifieste. No es la rebeldía, sino el arrepentimiento. No es la búsqueda de la felicidad, sino la búsqueda del propósito de Dios. No es la autosuficiencia, sino la debilidad, lo que Dios usa en nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra sembrada en nuestros corazones. Amén.